Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí, vamos de nuevo. Justo me llamaron a la puerta. ¿Cómo están? Aquí les habla Juan Russo, miembro del equipo de Palabra Lúcida. Hoy toca nuevamente sábado de intercambio, de discusión, de diálogo político. Hoy vamos a tratar un tema muy controversial en la discusión entre las izquierdas, que tiene que ver con la caracterización de Nicaragua, del régimen nicaragüense, de su actualidad, de lo que ocurrió en la rebelión en 2018, de su pasado revolucionario, y para eso vamos a contar, por un lado, con la participación de nuestro entrevistado. Se llama Mohamed Pacheco. Ahora, bueno, lo vamos a invitar y él se va a presentar. Él es, por supuesto, nicaragüense, y además me parecía una gran oportunidad para también invitar y que sea parte de este diálogo a nuestra compañera fundadora de Palabra Lúcida, Carmen Elena Villacorta, ya que ella también es centroamericana, ella es de El Salvador, así que creo que le puede aportar muchísimo valor a este intercambio. Ella está apenas llegando, ahora la vamos a invitar, pero por lo pronto lo vamos a invitar a Mohamed Pacheco para que él se pueda ir presentando y nos pueda, a través de las preguntas que le vamos a ir a hacer, ir contándonos un poco cuál es su opinión sobre la actualidad de Nicaragua, el pasado de Nicaragua, su vida en Nicaragua y su actualidad en Argentina. Él actualmente está exiliado, viviendo aquí en Argentina. Allí yo lo pude conocer. Así que ahora le voy a enviar la invitación a él para que se pueda sumar al intercambio. Todavía no llega Carmen, pero en minutos ella se va a conectar. Así se suma a nuestra conversación. Si pueden decirme si se escucha bien, se los agradecería mucho, si se escucha clarito, si se me entiende. Hola Moa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Russo, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo me escuchás? Yo te escucho perfecto. Bien, se escucha bien. Buenísimo, buenísimo. Me alegro de verte también y de charlar así, viéndote la cara. Hace mucho que no te veo, así que Y bueno, por el momento mi ley los mantiene bastante ocupados, ¿no? exactamente, sí. Acá el que no se entretiene es porque no quiere. Bueno, es toda Me una quedo- realidad candente que creo que no solo atraviesa Argentina, sino todo el continente. Bueno, aquí está Moa, se los presento. También me gustaría que vos te pudieras presentar, cómo te definís. Un poco ahí en el post comentamos algo, pero que nos cuentes, cómo te presentarías? Ok, nada, bueno, soy Mohamed Pacheco, soy era estudiante cuando fui imposibilitado de poder seguir mis estudios en Nicaragua en medio de la crisis en 2018. Salí un par de años después, cuando ya se hizo totalmente imposible el poder seguir haciendo cualquier tipo de activismo, ¿no? Eh, Me mantuve 3 años, básicamente militando con muy bajo perfil, impulsando actividades amplias, ¿no? Culturales y demás, que eh, hasta el momento en que yo estuve, en noviembre del 2021, se volvieron imposibles. O sea, directamente la dictadura comenzó a, a cancelar las personerías jurídicas de organizaciones, o sea, del espectro más, no sé, incluso a organizaciones de monjas religiosas, de organizaciones de la sociedad civil que buscan la protección del medio ambiente, de animales, antiespecistas y demás. Todo comenzó todo ápice que sirviera, organización que sirviese para el encuentro de algún tipo de activismo que cuestione la realidad que se vive en Nicaragua, fue cancelada, fueron perseguidos sus organizadores, sus directores, y bueno, eso me llevó a mí eh, al exilio y a radicarme acá en Argentina desde ese momento, ¿no? Eh, y bueno, porque conocíamos ya en Argentina, ya teníamos compañeros acá nicaragüenses que habían sido parte de la campaña SOS Nicaragua,
cuando en 2018 eh, las organizaciones estudiantiles nos vimos en la obligación de tener que viajar, bueno, algunas comitivas tuvieron que viajar para poder dar a conocer lo que pasaba en Nicaragua, porque en el resto del mundo había un gran cerco mediático por parte de la dictadura y todo su aparato de espionaje que está muy ligado a la burocracia rusa y demás, pero al mismo tiempo una especie de desinformación basada en el romanticismo de lo que había sido la revolución nicaragüense en el 79 y lo que significaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional para el resto del mundo, ¿no? Nos vimos en la tarea de ese momento de tener que salir y batallar contra sectores de izquierda muy sectarios, muy reticentes a poder aceptar de que lo que había en Nicaragua no era, o sea, era completamente la antítesis de lo que había sido la revolución del 79. Y bueno, desde ese momento venimos batallando y nos hemos hecho el espacio, no solo en Argentina. Comenzamos por acá, donde, bueno, coincidimos con el MST en ese momento, que ya tenía una campaña, el único sector de izquierda que tenía una campaña acá en el medio, que estaban las tomas universitarias en 2018 en contra de Macri, ¿no? Y bueno, a raíz de eso comenzamos a remarla y en camaradería poder seguir avanzando, y en lo que hoy, bueno, lo que hoy hemos logrado no es para menos. Hoy la oposición crítica de izquierda en Nicaragua, más allá de que principalmente estamos en el exilio, igualmente en el exilio está la mayoría del activismo nicaragüense, hemos logrado coincidir y hemos logrado construir esa crítica necesaria para poder pensar la Nicaragua que necesitamos en un futuro, ¿no? Que no es la Nicaragua, que primero que en Nicaragua no hay gobierno de izquierda, ni socialista, ni revolucionario, que tampoco la Nicaragua que necesitamos no es sobre la base de confiar en el imperialismo norteamericano y sus correas de transmisión, como son la oposición de derecha nicaragüense, que es la oposición empresarial, sino que desde el pueblo necesitamos construir una crítica profunda partiendo de nuestra propia experiencia y el intercambio con otros sectores. Y eso creo que el exilio nos ha permitido enriquecerlo. Buenísimo. Vos recién contabas que eras estudiante, que viviste las jornadas del 2018 como estudiantes. Me gustaría que nos pudieras contar, porque ahora en Argentina estamos en medio de un estudiantazo nacional, le decimos, con tomas, actividades, clases abiertas, jornadas de lucha culturales en todo el país. ¿Cómo fue vivirlo como estudiantes? Yo he leído experiencias muy terribles, como por ejemplo que activistas reconocidos estudiantiles les quemaran los legajos para que perdieran todo el avance académico que habían logrado y así quebrarlos y si fuera posible expulsarlos del país. ¿Cuál fue el rol, la participación que tuvo el movimiento estudiantil, ya que tú estuviste ahí en el enfrentamiento al régimen de Ortega Murillo? Recordemos que fue una rebelión que empezó por una reforma previsional, es decir, por un ajuste a las pensiones de los jubilados. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Y de paso, bueno, te presento a Carmen. Yo le decía a la comunidad de Palabra Lúcida que me parecía un desperdicio que no estuvieras, que no participaras de este diálogo, ya que tú eres centroamericana. Le conté a Moa que eres de El Salvador, así que bueno, sería muy interesante también que luego de que él responda, la siguiente pregunta te toque a ti. Un Bueno, gustazo, buen Carmen. mediodía. Hola, Mohamed, bienvenidísimo a Palabra Lúcida. Muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Estamos realmente muy contentos. Yo tengo particularmente mucha emoción de recibirte. Estoy en actividades de mis hijos y por esa razón me atrasé. Así que mil disculpas, pero bueno, acá ya estoy muy contenta. Ya vamos a seguir charlando. Te escuchamos. Me parece muy importante la pregunta que te hace Juan.
porque efectivamente el movimiento estudiantil y la juventud en general nicaragüense fue protagónica, fue un actor absolutamente protagónico en los hechos del 2018, abril del 2018 en Nicaragua. Así que te escuchamos. Bueno, sí, en efecto te digo, yo me siento un poco como repitiendo la película. Desde otra perspectiva completamente, ¿no? Como cuando uno ve una película en estreno y después la ves por segunda vez y ves como otras cosas que no viste en el primer momento. Hoy, digamos, la rebelión estudiantil acá en Argentina me agarra organizado, con política construida previamente, o sea, los últimos años durante el gobierno peronistas, durante el último gobierno de Alberto, batallamos mucho dentro de las universidades para poder construir esa crítica que hoy nos sirve como la semilla que plantamos en ese momento para que hoy estemos viendo florecer el aún medianamente incipiente, pero proceso de autoorganización del movimiento estudiantil. En Nicaragua fue totalmente lo contrario. En Nicaragua fue un estallido social. El rol del Frente Sandinista históricamente fue la contención, como aquí lo ha hecho el peronismo, ¿no? Cuando le ha tocado ser oposición fue la contención. Jugó un rol de dirección del movimiento estudiantil de forma burocrática, verticalista, a través de UNEN, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que es la organización universitaria, es la única organización universitaria que existe. Es básicamente una fundición, o sea, no se diferencia. UNEN es como que sea el centro de estudiantes y al mismo momento es la organización del Frente Sandinista. Entonces no hay una diferencia entre el organismo y la corriente que representa el Frente Sandinista. Entonces siempre jugó ese rol de contención de forma muy burocrática durante las peleas por el 6%, que fueron en su momento por el 6% del presupuesto, el presupuesto general para educación. Y llegado 2018 en Nicaragua, el estallido social se llevó puesto todo eso, todos los estamentos burocráticos que por años se mantuvo el Frente Sandinista, fueron tirados a la basura, y fueron tirados a la basura por un movimiento estudiantil que irrumpió en las calles en solidaridad con los jubilados que habían sido, aparte de estar siendo ajustados por la reforma previsional que mencionaste, que es la misma reforma que se intenta aplicar acá, que intenta aplicar Macri acá, o sea, es la misma fórmula del Fondo Monetario. En solidaridad, el movimiento estudiantil sale a las calles, toma las universidades y comienza a tener una experiencia de autoorganización muy desigual, porque, digamos, en las universidades donde estaban las ciencias sociales y demás, por ejemplo, en la UNAM Managua, hubo una experiencia de autoorganización muchísimo más efectiva, donde es la última toma universitaria que se desaloja y se desaloja sobre la base de un operativo militar de 14 horas de fuego. Pero hubieron otras tomas universitarias como donde yo estudiaba, la Universidad Nacional de Ingeniería, que obviamente por la inexperiencia total hubieron muchas fallas, ¿no? Muchos errores. Ahora lo podemos decir, surgieron vicios de ahí, o sea, activistas que hoy, que en su momento fueron, digamos, el emblema de la lucha estudiantil, fueron como la cara visible, surgieron de estas universidades y hoy completamente jugaron un rol desde ese momento hasta acá antagónico. O sea, jugaron un rol a favor de las empresas, a favor de la burocratización del proceso. Pero bueno, la diferencia es esta, de que el movimiento estudiantil en ese momento en Nicaragua no había tenido una experiencia previa. El rol del
del Frente Sandinista siempre fue de perseguir a la disidencia crítica por izquierda, entonces la organización no existía, no existían organizaciones estudiantiles, mucho menos partidos políticos independientes, no había nada por izquierda y bueno, eso tuvo un peso a la hora de tener que disputar, digamos, la dirección política, hacia dónde iba el estallido social, y fue lo que directamente, bueno, le terminó cediendo la dirección a los sectores empresariales y la Iglesia Católica. ¿Vas vos, Carmen? Sí, tengo muchas preguntas para hacerle a Mohamed. Respecto de eso puntualmente que estás narrando, que fueron hechos muy cruentos, una primera pregunta es, yo hace años ya, pero justamente pensando en los procesos de Centroamérica, eh, vengo notando una confusión ideológica brutal. Entonces, me parece que esa confusión ideológica atraviesa a cualquier movimiento, sobre todo estudiantil, juvenil, y, y hay como una muy grande dificultad para discriminar la derecha y la izquierda, y de hecho hay, creo, intereses muy claros en sostener esa confusión, ¿no? Hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescador. Me parece que los hechos de 2018 en Nicaragua revelan todo eso, ¿no? Porque de repente veíamos a figuras importantes de los liderazgos estudiantiles nicaragüenses en fotos con, por ejemplo, Álvaro Uribe, quien todavía gobernaba Colombia en ese momento, fotografías de, bueno, eso, y líderes en Miami con los gusanos cubanos, y al mismo tiempo esta idea se iba instalando de que es lo mismo la izquierda y la derecha y que toda la política es corrupta y que, o sea, estas máximas, el otro día hablábamos con Juan acerca de eso, que son tan funcionales a un sistema capitalista tan vigente y tan violento como el que en el momento en el que estamos, ¿no? Me gustaría saber qué piensas, qué valoración haces, y lo que más rescato de tu discurso y de los compañeros que están acá en Argentina, y he podido tener algo de acceso gracias a Juan, a ustedes, es la claridad que aportan. En primer lugar, respecto de categorizar al régimen Ortega Murillo como no un régimen de izquierda, creo que dejó de serlo hace mucho tiempo. O sea, creo que hay que decirlo, ¿no? Yo como salvadoreña de una generación que creció con el FMLN como horizonte de transformación y de revolución, he participado de esta confusión, ¿no? Y me ha costado mucho salir de ella y me cuesta todavía, ¿no? Es difícil para las sensibilidades de izquierda posicionarse frente a lo que pasa en Nicaragua. Entonces, te digo todo esto porque lo viví muy de cerca, con mucho dolor, ¿no? Los hechos de 2018. Y lo sigo viviendo con mucha preocupación, lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es un país, también decirte eso, ¿no? Al que amo profundamente, amo Nicaragua, amo el espíritu nicaragüense, amo a Managua, amo a León, amo a Granada, amo los lagos, amo los volcanes, amo todo. Entonces, todo ese amor por Nicaragua es como, es muy fuerte, ¿no? Lo que pasa, y la sensación de impotencia, de impunidad, y el velo de silencio y me siento culpable al mismo tiempo de él, ¿no? Es como, bueno, todo esto te quería compartir. 2018 me parece un parteaguas total, que además partió las aguas de la izquierda en América Latina. Sí, para nosotros, igualmente te digo, fue todo un proceso, ¿no? El que no existiese organización previa también era también por las confusiones, nadie se animaba a criticar, al menos públicamente, de forma organizada,
al Frente Sandinista, porque todavía existía eso, y te digo, yo era parte también de lo mismo, yo crecí en una familia sandinista, mi papá fue militante del Frente Sandinista en los primeros años de la Revolución, y crecimos con ese romanticismo. Crecimos muchas veces sabiendo, al menos en mi caso, sabiendo de que se había burocratizado el proceso, que habían salido las cosas mal, pero no identificábamos qué es lo que estaba mal, no hacíamos una crítica a profundidad, desde dónde podíamos partir para poder construir una alternativa, sino que todo lo que hizo el Frente Sandinista en sus distintos periodos, hablo del 79 al 85 al menos, que fue un primer periodo, del 85 al 90 cuando pierde las elecciones, después cuando vuelve, cada vez giros más autoritarios, más hacia la derecha, la denuncia incluso hacia Ortega por violencia sexual de su hijastra, digamos, el ocultamiento que hubo desde el aparato del partido para que no fuese enjuiciado Ortega, son cada vez más giros hacia la derecha, y lo único que provocaba en la población era básicamente quienes habían sido parte de algún momento del Frente Sandinista o se reconocían sandinistas, era negar cualquier tipo de vínculo. Yo soy sandinista, pero no soy orteguista, ¿no? Te decía la gente, pero no se construía una alternativa. Y el 2018 fue un parteaguas, como vos decís, fue un golpe en seco, que nos obligó a tener que salir de la comodidad donde muchos estábamos, donde la propia crisis nos llevó a cuestionarnos muchas cosas a profundidad, o sea, a niveles personales también, y a tener que sí o sí tener que buscar una alternativa. Yo me acuerdo de algo que era algo que compartía mi papá conmigo, ¿no? Una persona que terminó defraudada, después de haber básicamente ofrendado su vida, porque él pudo haber muerto en el proceso, tuvo amigos, compañeros asesinados por la contrarrevolución o por la propia dictadura de Somoza. Es La gente tenía una especie ya de desesperanza total. Es decir, dimos la vida por esto, muchos dieron la vida por esto, y la mierda no cambió. Seguimos en lo mismo. Entonces le ganó básicamente el concepto del sálvese quien pueda, y bueno, yo hago mi vida y busco cómo resolvérmela y a los míos. Y el 2018 llegó a cuestionar, creo, eso, porque muchos te decían, yo no quiero que la nueva juventudes pasen por lo que nosotros pasamos en el 79, pero volvió a pasar, y no es porque nosotros queríamos, no es porque ellos querían, o porque nadie quería, sino porque básicamente seguimos reproduciendo los mismos vicios ideológicos, los mismos vicios del sistema, administrando una política al servicio de quienes no nos representan, ¿no? O sea, básicamente administrando una política al servicio del empresariado y el imperialismo. Y eso tarde o temprano va a volver es un ciclo, ¿no? Va a volver a caer y vamos a volver a vivir lo mismo, y creo que la gran conclusión que sacamos en 2018 nosotros es contra eso. No queremos volver, no queremos repetirlo, pero para que eso suceda, aunque sea trabajo de hormiga, pero tenemos que construir algo distinto. Y habrán avances, habrán retrocesos, habrán discordia en el medio, pero bueno, son experiencias que tendremos que pasar capaz para poder aprender, porque bueno, nadie nace aprendido y nadie aprende con experiencias ajenas. Sí, totalmente. Ahí te querría puntualizar. Creo que parte de los ingredientes que contribuyen a esta confusión, bueno, primero es la caída del muro de Berlín
el impacto de la desarticulación de la Unión Soviética, impacto directo en una Centroamérica que venía de estas experiencias de revolucionarias tan fuertes, ¿verdad? Y entonces la sensación de, como dice un gran amigo mío, el desbrujulamiento de toda la izquierda que queda, y el, bueno, el viraje del mundo hacia lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, toda esta sensibilidad posmoderna, es decir, hay como un montón de elementos dentro de la geopolítica internacional que contribuyen a generar un clima de confusión en donde era fácil caer en esto, ¿no? En esta dificultad, pero además está todos estos elementos internos, las propias izquierdas de Centroamérica que empezaron a hacer esos virajes y que en un punto nos desconcertaron, ¿no? Era como no lo podíamos creer, o en todo caso era culpa de la dirigencia, o era culpa de otra cosa, o tratabas de salvar la historia de lo que había pasado, o sea, era muy difícil. Y era muy difícil por el discurso, y eso hacia eso quisiera apuntar. El discurso del FSLN siguió siendo un discurso antiimperialista y siguió siendo un discurso de izquierda. La práctica era una práctica cada vez más de derecha, ¿verdad? Y en medio de esa práctica y de lo que has señalado, ¿no? De un gobierno en pro, de hecho, gobiernos que les hicieron la tarea de lo mejor al FMI, como tú mismo dices, también una práctica de mucha corrupción, de alta corrupción. Entonces, en definitiva, es un comportamiento de las élites de izquierda que no le quedaba debiendo nada al comportamiento de las élites de la derecha centroamericana durante todas las historias de las repúblicas en Centroamérica, ¿no? Ya sabemos que son unas derechas absolutamente retardatarias, antinacionalistas y absolutamente codiciosas, ¿no? Y tomadas por intereses muy mezquinos y muy opuestos al bien común. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta permanencia del discurso y esta como doble moral o esta hipocresía, ¿no? Porque hay que tener cara, como se dice en Argentina, hay que tener cara dura para hablar en nombre del pueblo y seguir además levantando las banderas de la revolución, ¿no? Y hacer una práctica tan, pues, como todo lo que nos describes. Moa, y yo te quería pedir, Pues antes mira, de que respondieras, si podías rescatar, porque lo dijiste al comienzo, pero Carmen todavía no estaba, la caracterización sobre el régimen de Ortega Murillo. No solo en relación a dónde ubicarlo en el espectro político, sino que tú te referiste al régimen como un régimen dictatorial. Si puedes contarnos cuáles son los argumentos para definirlo de esa forma, que es una definición muy polémica, ¿no? En la discusión entre las izquierdas. Eso. pues mira, ahí voy a machar lo que me decía Carmen y esto. Eh, yo creo que para ayudarnos a entender lo que ha pasado en Centroamérica, eh, más allá de los intereses que siempre han existido en la división de Centroamérica, en todos los países que hoy está dividido, en contra de la conformación o de la permanencia de una federación centroamericana, eh, son los estados al servicio de la política de quién están, y básicamente es a la política de Estados Unidos, ¿no? Y frente a eso, los procesos revolucionarios que surgieron en contra de dictaduras anteriores, de mediados del siglo pasado, en toda Centroamérica, eh, no fueron espontáneas, es decir, no nacieron de un repollo, como dicen, ¿no? Popularmente, sino que por abajo fueron influyendo muchos factores, y en ello está el factor de la Revolución Cubana para nosotros, ¿no? Que influyó a toda la región. Influyó a toda la región en dos aspectos. Por un lado, hacia los pueblos, de demostrarles que sí se podía enfrentar dictaduras, que sí se podía liberar al pueblo, que sí se podía avanzar hacia mejoras,
y en un antiimperialismo coherente, consecuente, ¿no? Porque ser antiimperialista no es solo defender los intereses nacionales o la soberanía nacional, sino de tener, en este marco, tener medidas anticapitalistas, ¿no? Eh, Fueron factores que estuvieron en la Revolución Cubana, pero que al mismo tiempo eso le dio el poder, el poder del discurso, la moral, por así decirlo, a la dirección cubana, llámese Fidel Castro y al PC cubano, de decir hacia dónde o cómo o con quiénes tenía que avanzar el proceso revolucionario en la región. Eh, y bueno, los métodos de la guerrilla se trasladaron hacia la región como los métodos eficaces del proceso revolucionario, cuando en Cuba no fue únicamente la guerrilla la que logró, de hecho fue la organización obrera y estudiantil de previo, que incluso es de donde nace el movimiento que organiza Fidel previamente. Y son esos factores los que le dan peso de masividad a los procesos de insurrección y revolucionarios en su momento. Pero bueno, la conclusión de que es la guerrilla, de que es una casta que termina siendo una casta burocrática, la dirección guerrillera, y, y la política que traslada Fidel hacia esta burocracia guerrilleras, es la que termina confundiendo y empantanando todo el panorama. O sea, no es casualidad que Fidel, cuando se cumple el primer año de la Revolución Nicaragüense, instaurada ya la Junta de Reconstrucción Nacional en Nicaragua, impulsaba frente a toda una plaza llena en Managua, en la vieja Managua, en la Plaza de la Revolución, un discurso donde concluía en que Nicaragua no tenía que ser la próxima Cuba, es decir, Nicaragua no tenía que avanzar en un proceso de expropiación y de medidas anticapitalistas, sino que el momento, 20 años después de la Revolución Cubana, estaba para poder impulsar una economía mixta, le llamaron en su momento, ¿no? Que es una conciliación de clases, pura y dura, y se vio representada en la Junta de Reconstrucción Nacional, donde incluso las cámaras empresariales, las familias oligárquicas y hasta el clero tenía asientos en quienes tomaban las decisiones. Había una especie de mini asamblea conformada por la Junta de Reconstrucción Nacional, donde hasta el clero tenía asientos. Entonces, una especie de conciliación de clases que le puso el tapón, la camisa de fuerza a todo un proceso revolucionario que no solo impactó en la región, que impactó a nivel internacional, hasta acá en Argentina impactó en ese momento. Y en el mismo discurso Fidel decía, y El Salvador no tiene que ser la próxima Nicaragua. ¿Qué significó eso? Que Ortega terminase firmando los acuerdos de paz en Centroamérica, diciéndole al FMLN que deponga las armas en un momento donde estaba planteado el triunfo revolucionario del FMLN, que deponga las armas y firmando acuerdo de paz con la burguesía, con el presidente autoritario en ese momento de El Salvador. Y así fue en toda Centroamérica. El epicentro de esa política es en Costa Rica, ¿no? O sea, lo que hoy sigue siendo el apéndice de Estados Unidos en Centroamérica. Entonces, muchas cosas podrán hasta hoy estar tras bambalinas, podrán estar todavía bajo la mesa. Creo que nuestra tarea es ponerlas sobre la mesa y decir, esto pasó y esto fue así y así. Las cosas no pasan y hoy lo que estamos viviendo no es de pura casualidad o porque, bueno, un simple error o una casta guerrillera terminó haciendo cosas porque no tenían experiencia, sino básicamente porque tuvieron una política y una política que viene atada a otros procesos. O sea, esto está enmarcado en la disputa que tenía en ese momento Estados Unidos, avanzando con Reagan y Thatcher por sobre los ejes donde tenían influencia sus gobiernos. O sea, está todo entrelazado.
y hoy estamos viviendo la plena confusión del movimiento, del pueblo en general, donde lo que pensamos que alguna vez fue de izquierda, hoy es completamente todo lo contrario, donde la derecha es ultraderecha y tiene discursos disruptivos en contra del Estado y del poder y de la crisis, y es todo un chicle que tenemos que, bueno, ir desmenuzando de a poco, y con los compañeros que nos vamos encontrando, ir alimentando ese debate, porque es la única forma que podemos ir dirimiendo confusiones, diferencias, priorizando los puntos de acuerdo. Me parece de la máxima importancia todo lo que estás diciendo, porque me parece que estás desandando un camino que precisamente es el camino que nos lleva a este momento y que tiene que ver con las filiaciones ideológicas de esas cúpulas guerrilleras que efectivamente llevaron adelante los procesos y que desde el principio, por decirte el ejemplo como más prístino en El Salvador, tenían en un Joaquín Villalobos a un referente que llegó a ser revolucionario por cuestiones de, digamos, de cómo se dieron las cosas en El Salvador, pero no porque él fuese un revolucionario ideológicamente hablando, él era un demócrata cristiano. Y cuando vino el desenlace y se firmaron los acuerdos de paz, emergen esas identidades de manera muy clara, pero también abonando a toda esta atmósfera de confusión en la que estamos todavía, ¿no? Y que viene de la mano de qué se pretendió hacer y qué se logró, ¿verdad? Y qué alianzas hubo en el camino, ¿no? Tú referiste a algo muy importante que fue la Junta Nacional de Reconstrucción en Nicaragua y efectivamente había una alianza interclasista que se disuelve cuando, eso es por lo menos la manera en la que fue relatada la historia y como yo la sé, se disuelve cuando los Ortega eh, adscriben al marxismo-leninismo por lo menos de manera discursiva en un momento y entonces esa gran burguesía e incluso el clero rompe en un momento inicial de la revolución. Esto es así porque me parece muy importante que vayamos críticamente a examinar con lupa qué fue lo que pasó para poder entender cómo, o sea, a mí me pasa hoy que me preguntan acá en Argentina los colegas, ¿cómo puede ser que exista un Daniel Ortega? ¿Cómo puede ser que pase esto en Nicaragua y que todavía se mantenga en el poder? Y yo creo que sigue manteniendo en el poder en parte porque hay quienes todavía sostienen que él representa algo de aquello que hubo y reivindican el máximo proceso revolucionario que creo que sí fue real, que fue todo el proyecto de alfabetización en la Nicaragua revolucionaria. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué le diríamos a esa gente que pregunta cómo puede ser que se mantenga y que siga todavía gobernando hoy? Pues creo que el eslogan de que, bueno, se rompe esa junta de gobierno, y se van los sectores empresariales, clericales, porque el Frente Sandinista se declara marxista-leninista, lo pone en un aspecto como que el Frente Sandinista iba girando hacia la izquierda y se iba volviendo cada vez más revolucionario y basándose en una teoría y práctica que tenía y sigue teniendo su baluarte, ¿no? Yo creo que es totalmente lo contrario, ese es el discurso hacia afuera. Hacia adentro, por ejemplo, lo que pasaba en ese momento en Nicaragua es que con, con el impulso de esta conciliación y la economía mixta, eh, alrededor del 80% de la producción nacional queda en manos del empresariado. O sea, el gobierno revolucionario no tenía control sobre la base de los principales elementos de producción nacional. Lo único que se expropió en Nicaragua fue a los sectores de la burguesía que apoyaban a Somoza, es decir, los que salieron huyendo, los que quedaron, digamos, abandonados.
Y eso fue muy poco, porque incluso hasta el propio gobierno de Estados Unidos, un año antes, le suelta la mano a Somoza. O sea, muchos sectores le soltaron en ese mismo momento la mano a Somoza y después se vendieron como sectores de la burguesía patriótica, que fue los sectores de la burguesía que el Frente Sandinista, digamos, retomó en confianza, defendiéndolos, diciendo, no, este sector es patriótico, con ellos vamos a reconstruir el país. Y pero bueno, fueron los sectores que siempre estuvieron ligados a Estados Unidos. Entonces, el que ellos se quedasen con la producción nacional permitió el boicot, que fue lo que comenzó a pasar. El boicot hacia el interno de la producción. Y con ello la crisis económica, social, que se trasladó en muy poco tiempo en una crisis política tremenda, donde para defender el proceso revolucionario el Frente Sandinista tuvo que poner un servicio militar obligatorio. O sea, lo que en un primer momento se defendió de forma voluntaria con una insurrección popular, se tenía que defender de forma obligatoria porque la dirección política no tenía la capacidad para poder trasladarle al pueblo una confianza en un proceso, y esto porque lo venían haciendo todo mal. El boicot económico que se le hace al país lleva básicamente a la bancarrota, al incremento de la pobreza, a la precariedad, y dicho sea de paso, eso incrementado por la guerra de contrarrevolución. Y es el discurso que agarra el Frente Sandinista. Esto es culpa de la contra, esto es culpa de los contras, todo era culpa de los contras. Es como hoy en Cuba, esto es culpa del bloqueo. Si bien es cierto, tiene un peso dentro de la realidad política, pero por otro lado está la incapacidad de poder organizar de forma económica y social hacia el interno del país. Y eso es lo que comienza a pasar. Al poco tiempo, la contrarrevolución, el boicot hacia la producción, la presión internacional, lo que en un momento incluso la política de Estados Unidos hacia Nicaragua fue incluso de apoyo para la reconstrucción del país, en un par de años se volvió completamente en contra. Y esto es por una política consecuente de Estados Unidos y su carácter imperialista, ¿no? Y esto lo que refuerza por el lado del Frente Sandinista es su carácter autoritario. A través del servicio militar, 50.000 personas murieron en el medio, montones de familias quedaron afectadas, y la afectación de que se muera un hijo, un hermano, un padre, lo que sea, en un servicio militar obligatorio para defender un proceso que no te tomaba en cuenta a vos o a los tuyos, crea una especie de en ese momento, antisandinismo. Mucha gente que se define o se definió antisandinista es por eso mismo. Y esas son responsabilidades políticas, que se hicieron las cosas mal. Y bueno, terminaron cayendo, el Frente Sandinista termina cayendo redondo en su propia trampa, en su propia política, por no animarse, y no solo porque no quisieron, es porque nunca se lo tuvieron planificado. El Frente Sandinista nunca fue revolucionario. O sea, el Frente Sandinista tenía un programa mínimo que era democrático cuando llega al poder, cuando toma el poder, encabezando la insurrección popular. Le pasa lo mismo que al movimiento 23 de julio con Fidel. No era el PC, no tenía una política anticapitalista. Se vuelve anticapitalista por el impulso de las masas y las organizaciones obreras que expropian en Cuba, o que impulsan la expropiación. En Nicaragua pasa totalmente lo contrario, y es lo que alerta a Fidel. Esto es clave, porque es lo que alerta a Fidel, de que más allá de que la dirección no impulse una política o no tenga una política consecuente, anticapitalista, antiimperialista, las masas lo pueden llegar a tener, y a través de la exigencia y la movilización popular lo pueden llegar a conseguir. Y lo que había que hacer era retener a esos sectores. Y dentro de esos sectores, que perseguir a quienes provocaban eso.
en ese momento fue la Brigada Simón Bolívar, que fue, digamos, una brigada replicando lo que fueron las brigadas internacionalistas de la Revolución Española, brigada internacionalista latinoamericana, donde una de las más importantes es la Brigada Simón Bolívar, que funda el PST colombiano con Nahuel Moreno como impulsor, con muchos argentinos que estaban en el exilio en Colombia en ese momento, compañeros nuestros, estaban en el exilio en ese momento, ahí en Colombia, como Vilma Ripoll, y fueron parte de ese proceso. Y viajaron hasta Nicaragua con una columna guerrillera, combatieron a la dictadura de Somoza, pero tenían una política crítica hacia el Frente Sandinista, que lo que había que desarrollar eran los organismos obreros, que todo el poder tenía que ir hacia los obreros y que las armas las tenía que tener el pueblo, para que el proceso siguiese siendo revolucionario, para que la expropiación avanzara. El Frente Sandinista no solo hizo todo lo contrario, sino que persiguió a estos sectores, persiguió a la Brigada Simón Bolívar, lo apresó, lo deportó hacia la dictadura de Torrijos en Panamá, fueron torturados, o sea, directamente, casi desde el minuto cero, el Frente Sandinista tiene una política de persecución hacia los sectores críticos de izquierda. Por eso lo que pasa en 2018 en Nicaragua, donde no había nada organizado, no es digamos, de la noche a la mañana, es una política que se tiene desde el primer momento. Es muy grave lo que estás diciendo. A ver, estamos asistiendo para quienes nos están escuchando y ojalá muchas personas nos escuchen después porque estamos asistiendo a una clase de historia de Centroamérica y de historia de América Latina magnífica. La conclusión es, hay que revisar. Aquí dice que en Argentina hablan del revisionismo histórico. Bueno, eso es lo que está haciendo Mohamed en este momento. Está revisando críticamente la historia como se nos ha contado a personas que nos consideramos de izquierda, como es mi caso, y a personas que nos dedicamos a estudiar la historia de Centroamérica, como también es mi caso. Es impresionante, imponente, porque lo que concluyo es, acabas de decirlo, desde el momento cero, la dirigencia del Frente Sandinista mintió respecto de su propia identidad, se vendió como un proyecto revolucionario no siéndolo. Y ahí está, esa sería una explicación de cómo puede ser que hoy, claro, porque Nicaragua es un símbolo, entonces alrededor de Nicaragua se tejieron mucha idealización hacia los proyectos guerrilleros. Y bueno, Juan, hablando conmigo sobre esto, ha sido muy crítico de esas experiencias de guerrilla. Y para mí es difícil mirarlas así, pero veo que es necesario para desenmascarar muchos velos que hemos contribuido a construir en torno de estos procesos, ¿no? Sí. La guerrilla y sus el progresismo actual y sus expresiones en forma de guerrilla en los 70 nos siguen haciendo daño, ¿no? El estalinismo y sus distintas vertientes, o sea, hoy por hoy nos siguen pasando factura, tanto a los sectores de izquierda, consecuente, coherente, como a la conciencia del pueblo en general. Hoy, si vos le preguntás, creo, y es lo que vimos ahorita en las elecciones en Estados Unidos, es lo que pasó con Milei acá hace un año, y es que el pueblo en general tiene una idea de que la izquierda es eso. En Argentina la izquierda fue el kirchnerismo que nos gobernó. En Estados Unidos la izquierda es Biden, nada más alejado. Pero bueno, es lo que pasa. En Nicaragua la izquierda es el Frente Sandinista, a como es el FMLN en El Salvador. O sea, es tremendo. Han hecho un daño histórico que tenemos la obligación, creo yo, quienes tomamos la batuta en este sentido, de poder repensar la historia y poder intentar encontrar
puntos de anclaje para construir algo nuevo, tenemos la obligación de ir y escudriñar, o sea, y recuperar a mucha gente. Te digo, yo, en Nicaragua se dan fenómenos totalmente, gente que fue militante del Frente Sandinista, que ahora es militante de la derecha empresarial. Es una confusión que no sabes, bueno, los oportunismos existen en cualquier lado, siempre está el peligro latente, pero cuestiones tan locas, tan contrarias que una persona pueda pasar por experiencias así, creo que también no se dejan de explicar si no es con esto, poder entender estos fenómenos. En Absolutamente. Creo ese, que, perdón. no, en ese sentido, yo creo que por eso es muy importante que desde la izquierda demos una batalla en contra de aquello que nosotros llamamos campismo, que es esta visión del mundo dividido en dos campos, uno reaccionario, en el cual entraría Estados Unidos, el imperialismo occidental, la OTAN, y uno progresivo donde entra todo aquello que no se subordina o se enfrenta a esos intereses. Y ahí entra todo, Venezuela, Nicaragua, Irán, Rusia, que es una visión muy simplista y que lo que termina logrando es eso, que se entienda por izquierda a cualquier proyecto que de forma declarativa o ideológicamente en sus manifestaciones se posicione en contra de este otro bloque. Y ya, no hay un programa, la izquierda puede ser cualquier cosa en contraposición de, y eso es muy peligroso, por eso es muy importante dar una batalla política, ideológica, contra todos los bufones, como considero yo a Tilio Corón, y muchos otros intelectuales que defienden a ultranza a estos regímenes que son además un escollo para la propia organización. Yo le quiero preguntar a Moa, ¿qué posibilidad hay de organizarse de manera independiente del gobierno en Nicaragua por izquierda y con independencia del imperialismo occidental? Que nos cuente, pues yo creo que casi ninguna, y entonces termina siendo incluso un obstáculo esto de no, este es nuestro enemigo, no se admiten críticas, incluso para no allanarle el camino a la propia derecha a nivel continental y mundial. Pues te digo, a ver, de las discusiones que siempre tenemos y viene siendo parte de acá ahora, es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Ahora, dentro de Nicaragua es muy difícil, primero porque necesitamos compañeros que tengan experiencia de afuera y poder recuperar la esperanza, porque quien está dentro de Nicaragua perdió la esperanza, y es un trabajo de hormiga poder recuperarla. Muchos la recuperan hasta que están en el exilio y pueden tener una vida normal, porque en Nicaragua se ha normalizado un régimen que es profundamente represivo, donde la gente se autocensura. Vos te autocensurás y cuando vos te autocensurás llega un punto en el que el miedo te lleva incluso a impedirte de hablar con amigos sobre una crítica, lo que sea, porque tenés en la cabeza, te autoperseguís, decís, me están escuchando, ¿qué pasa? O sea, en Nicaragua hay un nivel de persecución a través de medios, de interceptarte llamadas y lo que sea, o sea, es como pasa en El Salvador. O sea, tienen elementos tecnológicos de la mano de China, de Rusia, que pueden hacer este tipo de cosas. Pero dentro de Nicaragua a nosotros se nos ha complicado. Siguen habiendo compañeros que nos mantienen al tanto de lo que pasa, más de una cotidianidad, ¿no? Ahora, el principal foco para nosotros está en el exilio. Y por una cuestión que va en dos manos, en dos vías. Primero, que en el exilio es donde está básicamente todo el activismo, la mayoría del activismo exiliado. Toda persona cuando es activista le es difícil decir dejo de serlo y comienzo a vivir mi vida individualmente. Lamentablemente por las cosas que haces o lo que sea te ves obligado a irte del país y el principal punto es Costa Rica, para migrar.
Entonces, hay alrededor de 400.000, 500.000 nicaragüenses desde el último periodo, migraron del último periodo. Y previo a eso, si sumamos, son casi 1 millón. Entonces, para nosotros es la nueva Nicaragua, básicamente. De hecho, la gente que está dentro de Nicaragua le dice la Nicaragua 2, San José, Costa Rica. O sea, es cada vez más común que una persona que quiera o que aspire incluso a estudiar, porque no, bueno, no me voy a explayar en eso, pero incluso hasta para poder estudiar, te digo un dato, la gente, el bachiller tiene que contar con el aval político del puntero del barrio, de lo que vendría a ser el puntero del barrio para poder estudiar en una universidad pública. Entonces la gente se va del país. ¿Y dónde va a estudiar? A Costa Rica. Y en Costa Rica, donde está el activismo, donde la migración tampoco es color de rosas, es hostil, hoy está siendo cada vez más hostil, hay xenofobia, hay discriminación, dificultades para estudiar, para acceder a salud y demás. Eso de cierta forma hace que el activismo siga latente, ahora luchando por derechos básicos en Costa Rica, ¿no? Entonces a nosotros nos han mantenido en contacto con nuestros compañeros y por la perseverancia, creo yo, que hemos tenido entre todos los compañeros que nos ha tocado el exilio en distintos momentos. Hay unos que tienen más tiempo acá en Argentina que otros, pero nos hemos mantenido consecuentes, organizados, y eso ha servido una especie de espejo para que el activismo nicaragüense también pueda ver de que el exilio, si bien es, voy a reducirlo en una palabra, una cagada, por todo lo que significa el exilio, al mismo tiempo nos permite tener o ciertas libertades democráticas. Depende en qué lugar, a qué lugar nos vayamos, ¿no? Si te vas a Estados Unidos, tenés libertades mientras tanto y en cuanto no critiques nada. Pero bueno, en Costa Rica o acá en Argentina hemos tenido ciertas libertades democráticas en las cuales nos hemos sabido apoyar para poder desarrollar el activismo político que necesitamos. Por ejemplo, en 2022 nosotros logramos impulsar desde acá, en Argentina, en contacto con todo este activismo nicaragüense en Costa Rica, una comisión internacional de parlamentarios que viajase hasta la frontera de Nicaragua para exigir por la libertad y por la vida, constatar el estado de salud de todos los presos políticos en ese momento. Logramos hacerlo. Recorrimos Argentina desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Capital Federal hasta Mendoza, hablando con compañeros en barrios, en sindicatos, en universidades, para poder recopilar el apoyo que necesitábamos para que figuras del activismo en defensa de los derechos humanos, etcétera, sectores de la cultura y demás, se sumasen a la campaña. Bueno, nos llevó desde Madre de Plaza de Mayo, pasando por Correpi, por todos los organismos que básicamente hoy estamos en la pelea en contra de Milei, incluso sectores del peronismo que de forma sorpresiva, por nuestra llegada, por el diálogo que tuvimos con ellos, se sumaron en apoyo a la campaña y logramos recopilar a nivel latinoamericano una adhesión que permitió el viaje de parlamentarios de otros países de Latinoamérica también, incluso desde México, Puerto Rico, Panamá, Brasil, y esto sirvió para que en el medio del olvido en el que estaba la causa nicaragüense y los presos políticos, que en ese momento acababa de morir el tercer preso político dentro de las cárceles en Nicaragua por tortura, lográsemos hacer una campaña muy vistosa que a nivel internacional provocó un boom mediático y a nivel del activismo nicaragüense una moralización tremenda. Compartimos con cientos de compañeros que no nos veíamos hace muchísimo tiempo, conocimos nuevos compañeros y logramos moralizar todo un activismo en el exilio que sacó la conclusión, y esto en propias palabras de compañeros en Costa Rica, que logramos hacer más que la comunidad internacional en todo ese tiempo. O
sea, en 3 días, 4 días que estuvo la Comisión Internacional en Costa Rica, logramos hacer más que en 4 años la comunidad internacional. Eso habla de un elemento que es que, si bien en el discurso y en la llegada a nivel mediático nosotros tenemos una gran desventaja, o sea, la oposición de derecha empresarial tiene todos los medios a disposición, tiene toda la plata a disposición, lo financian los demócratas y los republicanos por igual, lo llevan de un lado a otro haciendo lobby en todos los espacios internacionales, desde la ONU hasta la OEA, pero no se quedan en el molde y lo más que logran son pronunciamientos a través de comunicados tibios, ¿no? Nosotros logramos impulsar la organización y la movilización en más de 300 kilómetros desde San José, Costa Rica, hasta la frontera con Nicaragua, una caravana que recorrió 300 kilómetros, movilizó y dignificó a muchos sectores. Y ese es el poder que tenemos nosotros, es que somos un activismo militante, o sea, le ponemos el cuerpo a las ideas, no nos conformamos, y más allá de las dificultades que tenemos, porque somos migrantes, exiliados, trabajadores, jóvenes precarizados, bueno, hacemos 1001 malabares para poder hacer lo poco que hemos logrado hacer, pero que significa un montón. No solo para nosotros, sino para muchos compañeros. Por supuesto, no es poco, en lo absoluto es poco, Mohamed. Yo te quiero trasladar, quiero decir dos cosas, y es que una es que el informe de esta comisión de la que nos estás contando ahorita, está grabado en YouTube, fue dicho en la UA y hay una grabación de muy alta calidad y la vamos a dejar entonces junto con esta charla tan importante que estamos teniendo contigo para que otras personas interesadas en profundizar un poco más, sé que las habrá, puedan ir a ver porque vale mucho la pena ese material, porque está narrando como tú, junto con otros compañeros, otras compañeras nicaragüenses, también muy valiosas y muy inteligentes, nos están contando toda la actualidad, digamos, de una Nicaragua sobre la que se sabe muy poco y sobre la que se habla demasiado poco. Entonces es muy importante que abramos el espacio para darle toda esta relevancia que necesita este caso. Eso es lo primero que quiero decir, que vamos a tener entonces acceso a través de Palabra Lúcida a eso. Y lo otro es una pregunta que quisiera hacerte porque lo mencionaste en un momento y es la permanencia de lo que has llamado estalinismo. Me llama mucho la atención que utilices ese concepto, creo que hay que traerlo, creo que hay que estudiarlo y contarte con eso que uno de los hijos de Roque Dalton, el gran Roque Dalton, cuando se cumplía un cierto aniversario de la desaparición de Roque, cuyo cuerpo el FMLN nunca quiso exponer en dónde está, ¿verdad? Y los autores de ese crimen, entre ellos justamente Joaquín Villalobos en El Salvador. Bueno, uno de los hijos honraba la memoria de su padre, reclamaba una vez más, por otro año más, que se supiera la verdad sobre dónde habían dejado el cuerpo y hacía toda una exposición que la verdad me resultó estremecedora, acusando al FMLN de estalinismo, diciendo el gran problema de la izquierda en Centroamérica es la permanencia del estalinismo y la contaminación del estalinismo en sus estructuras de mando. Entonces, me gustaría que nos reflexionáramos un poco contigo sobre eso, porque me parece de la máxima importancia y cómo eso son prácticas que terminan siendo tan conservadoras o peor, yo creo que es peor que el peor conservadurismo, porque a ver, de las fuerzas conservadoras, de las viejas dictaduras centro y latinoamericanas, ya sabemos qué esperar, lo peor, pero de los procesos de los que esperábamos la transformación radical y revolucionaria, recibir lo mismo
o sea, eso creo que es más dramático aún y es lo que nos hace como eso, estar tan estremecidos, desconcertados frente a lo que pasa en Centroamérica hoy. Bueno, espera. Quería retomar algo, pero partiendo de esto que me decías, como te decía antes, no fue un golpe de suerte que el estalinismo se acoplara, se introdujera dentro de los procesos en la región. O sea, para nosotros, o sea, yo estudiándolo más a profundidad, el sandinismo es un nacionalismo burgués, ¿no? O sea, Sandino era liberal, de ideología liberal, pero su antiimperialismo, cuando surge de una perspectiva de defensa nacional. Y es una especie de adaptación que se fue dando frente a las agresiones imperiales que surgieron. En Argentina fue el peronismo, o sea, en Medio Oriente también hubieron expresiones para ese lado, a mediados de entre los 40 y los 60 del siglo pasado. Y es esta conformación del estalinismo dentro de estos espacios, acoplándolos, amoldándolos a su órbita de política internacional, ¿no? O sea, de la ex Unión Soviética, que el Frente Sandinista, cuando la ex Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, pierde toda especie de cuerpo, digamos, de espalda, en la cual se soportaba, no solo ideológicamente, sino también económicamente, muy importante, y por eso también termina perdiendo el poder en el 90. Pero desde dentro, los sectores más acoplados, por ejemplo, en el Frente Sandinista habían 3 sectores, o sea, 3 corrientes. Y la corriente que representan los hermanos Ortega, una corriente muy, te digo, pobre a nivel teórico, político, programático, que se hacían llamar los terceristas, era básicamente una tercera posición. Simplemente yo no estoy con uno con el otro, soy tercero. Tercera posición, y se terminan acoplando a la política internacional de la ex Unión Soviética y con ello el estalinismo termina avanzando sobre estos sectores y controlando los procesos en la región, porque lo controla a través de Cuba, después de Nicaragua, después de El Salvador, y todos los procesos guerrilleros que se dan en ese periodo. O sea, para nosotros, hoy por hoy, por su origen, por sus métodos de persecución, tortura, y principalmente dirigidos hacia la izquierda, porque Puede ser que Moa tenga problemas de conexión. Sí, estaba por preguntarte lo mismo porque se me va su voz, pero pensé que era yo. Ay, qué lástima. estoy de nuevo. Ahora estás de nuevo, sí. Por favor, Perdón, continúa, perdón. pero se nos puede, si puedes retomar en algún punto. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Quieres retomar desde donde nos decías que esta posición de los Ortega Claro, es los terceristas, se hacían llamar, ¿no? Se terminan acoplando a la política internacional, digamos, como correa de transmisión del estalinismo, de la ex Unión Soviética, y todos los sectores que se representaban, o sea, porque en su momento fue Cuba, después fue Nicaragua, una especie de ejemplo de revolución, ¿no? O sea, en ese momento surgieron los montoneros acá en Argentina y todas las experiencias guerrilleras de ese periodo.
y tenían lazos muy profundos entre ellos. Y básicamente eran correa de transmisión de lo que esa dirección, por su moral, por ser el baluarte de una revolución, por ser el ejemplo de una revolución, le seguían sin ninguna crítica, ¿no? Entonces, creamos todas estas experiencias que terminaron demostrando que son un palo en la rueda de la rueda de la historia, el estalinismo, estas expresiones guerrilleras, cuestiones que hoy tenemos que seguir criticando y escudriñando, porque todavía hay sectores, digamos, que recuperan de alguna forma estas experiencias de forma muy romántica, muy poco crítica, pero bueno, es el estalinismo siempre como eje ahí, sigue, al menos en la región centroamericana, sigue siendo fuerte porque sigue siendo fuerte, todo desfigurado completamente, ¿no? O sea, hoy los representantes son Ortega y Murillo, pero son los que siguen impidiendo que la izquierda crítica, que la oposición de izquierda crezca en la región. Podemos crecer en la periferia, tenemos compañeros ahí, pero por ejemplo tenemos compañeros ahora en El Salvador, que venimos de una reunión en Bogotá muy importante, y con aspiraciones, ahora teniendo compañeros en Costa Rica también, de poder ir asentando nuestro proceso organizativo. Y con ello, por eso, nosotros creemos que Nicaragua el pueblo no se salva solo, Nicaragua no se va a salvar sola, no va a salir de una dictadura sola, mucho menos confiando en la política o en las aspiraciones políticas del imperialismo norteamericano y la oposición empresarial que confía en ellos, sino de una forma independiente. Y así como la oposición de derecha empresarial toma el ángulo Cuba, Venezuela y Nicaragua para demonizar a la izquierda y decir esa es la izquierda, el triángulo de la muerte y bla, 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 y hacer demagogia con eso, nosotros tenemos que responder desde el mismo ángulo, pero con otro lente, con una perspectiva crítica de izquierda. Y por ello, yo quería comentar acá, este es nuestro periódico, digamos ahora en modo revista, que sacamos acá en Argentina con el MST, ¿no? Y como parte de esta reunión en Bogotá, votamos una campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estuvieron presentes compañeros de Marea Socialista de Venezuela, estuvieron presentes compañeros de Socialistas en Lucha de Cuba, que tienen esta misma perspectiva que nosotros, y vamos junto a todos los compañeros de nuestra organización internacional, de la Liga Internacional Socialista en Mesoamérica, desde México hasta Colombia, a hacer eje en esta campaña, que sale en este periódico con una primer nota. Es Izquierda Fake y Revolución Traicionada, que es una nota muy buena, que sintetiza lo que hemos charlado acá con respecto a Nicaragua, pero abarca también desde el mismo ángulo a Cuba, a Venezuela, y este concepto de revoluciones traicionadas y izquierda fake. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué nos proponemos? Develar que hay otra izquierda que propone, qué socialismo es el que nosotros proponemos, qué medidas anticapitalistas necesitamos para enfrentar la crisis, porque hoy la crisis no solo es política, no solo es social, es económica, y frente a eso ninguna variante de derecha va a poder resolver los problemas del pueblo, pero también muy importante desde una perspectiva internacionalista, ¿no? Porque si nos quedamos viendo el ombligo es muy difícil sacar las conclusiones que necesitamos para reconstruir el camino de una Nicaragua libre, una Cuba libre
y una Venezuela libre. Muchísimas gracias, Mohamed, por darnos una luz de esperanza tan grande en un momento tan difícil por el que atraviesa Argentina, pero para mí, que vivo aquí hace ya 12 años como salvadoreña, ha sido traumático, sinceramente traumático, ver que Nayib Bukele gobierna El Salvador con semejante adhesión, ¿no? Entonces no puedo sino pensar en El Salvador cuando te escucho y emocionarme de saber que tienes compañeros salvadoreños que están tratando de abrir una alternativa de izquierda, y eso me parece de la máxima importancia. A ver, aclaremos este río revuelto para que de nuevo puedan florecer expresiones juveniles, frescas, renovadas, que traigan toda la riqueza teórica y práctica de la historia, ¿verdad? Dejando de lado todos esos remanentes y todos esos palos en la rueda que también como pueblos nos hemos encargado de poner, creo yo, por un vicio tremendo que es, yo veo dos cuestiones que me gustaría preguntarte. Uno, creo que hay un afán delegativo cuando compramos el discurso de la democracia liberal y pensamos que la política tiene que ver únicamente con ir cada 4 años a votar a alguien. Creo que favorecemos esta idea muy paternalista y muy dictatorial también en el fondo, de que hay alguien que es el único que puede gobernar y que mi único papel es legitimar eso de una u otra forma, ¿no? Y creo que otro gran problema es el gran dogmatismo y la dificultad para ejercer la autocrítica, y que todos estos procesos tienen que ver con no ser autocrítico, bueno, los presos políticos, pensaba en eso que los mencionas, ¿no? Bueno, la intolerancia de regímenes que se autopromueven como de izquierda e incluso revolucionarios hacia expresiones críticas. O sea, eso no puede ser, es un contrasentido total, es una contradicción en sí misma. ¿Cómo puede ser que no toleres que tus propios jóvenes te critiquen? Eso es antihistórico, es antidialéctico, digamos. Entonces, bueno, creo que hay mucho por trabajar políticamente, y qué hermoso realmente escucharte, qué esperanzador, es como un baño de esperanza realmente. Gracias por lo que estás haciendo. También te traslado saludos de mi colectivo centroamericanista al que pertenezco. Palabra Lúcida es una iniciativa más, si quieres, personal, pero además yo tengo mi espacio colectivo que es Oísmo, a donde te vamos a invitar, a donde les vamos a invitar también, y de Oísmo, quienes no pudieron estar, te mandan muchos saludos, aplausos y consideración al trabajo que están haciendo y que apoyamos, por supuesto. No, claro, claro que sí. Es nuestro granito de arena. Y nada, me encanta poder conocerte. Juan me había hablado un poco de vos y del colectivo. No he tenido la oportunidad de poder escudriñar un poco más el trabajo que hacen desde Oísmos, pero nada, me encantaría poder encontrar con otros compañeros también. Eh, Creo que hoy quiero decir una última cosita. La gran crisis que nosotros estamos viviendo abarca desde la crisis económica expresada en la incapacidad de los gobiernos de poder dar respuesta y de poder contener las luchas sociales, si no es a través de la represión o las medidas antidemocráticas, ¿no? La gran crisis que tenemos hoy se expresa en la democracia. Un gran sector del pueblo no confía, o al menos se cuestiona. Es lo que está pasando, creo, hoy en Argentina, con el movimiento estudiantil desbordando a las direcciones burocráticas. Se están cuestionando, ¿no? Estamos cuestionando la democracia. ¿Qué democracia queremos? ¿Qué democracia necesitamos? Y es lo que creo yo, aspiramos, bueno, es lo que aspiramos y lo que creo que necesitamos para, para nuestros países. Repensar qué democracia es la que necesitamos. Y bueno, en ese sentido quería mencionar una cuestión muy particular y grave, creo yo,
que, bueno, en el marco de esta campaña que nosotros comenzamos a impulsar, ya comenzó a pasar, por ejemplo, más allá de los presos políticos que hay en Cuba, que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, particularmente pensando en Venezuela, donde estuvo o ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, donde se pensaba, o muchos sectores piensan de que un gobierno de Corina Machado o de quienes estuviesen a su alrededor podía representar una salida a la crisis en Venezuela, y la resistencia que nuestros compañeros tuvieron en el momento, es decir, ninguno de los dos, llamaron a votar en blanco directamente, porque ninguno de los dos representa los intereses del pueblo. Hoy se está viendo representado en que tenemos un compañero de Marea Socialista, de la oposición de izquierda crítica, dirigente sindical, secretario general del sindicato de Maciza, que es una maderera chilena, de capital transnacional chileno, en el sur de Venezuela, en Guyana. Está siendo procesado y el lunes tiene el juicio oral y público, y está siendo procesado con una ley que votó la dictadura de Maduro, o sea, el gobierno de Maduro en 2017, que habla sobre los discursos de odio, y está siendo procesado por iniciativa de la transnacional, es decir, el capital chileno de la mano del empresariado con el que comparte negocios en Venezuela. O sea, es decir, quienes en su momento se vieron confrontados en una elección, hoy están actuando en conjunto atacando a sectores del pueblo y especialmente un dirigente sindical, catalogando de discurso de odio una lucha en defensa del salario. Dicho sea de paso, los compañeros han llevado adelante distintas iniciativas. Hace no mucho estuvimos en un conversatorio y nos comentaban el salario que devengan los compañeros en Venezuela es de $4. $4 mensuales. El resto se les da en bonos. O sea, en bonos de comida, en bonos. O sea, es como que a vos te paguen con chachos y que solo es esa problemática, ¿no? Y los compañeros pelean por salario, y eso está catalogado hoy por hoy como discurso de odio en Venezuela. Y actúan en conjunto la burocracia autoritaria de Maduro y el empresariado, que responde a los sectores de María Corina. Entonces ahí es donde las diferencias que tenían en un momento en las elecciones no eran tantas, y lo que sí es que tiene más coincidencias, y se ve expresado en esto. Es, digamos, es alarmante y lo quería decir ahora, no olvidármelo, porque el lunes está esto y nosotros estamos atentos a ver en qué resulta poder impulsar una campaña internacional por la libertad del compañero. Es muy grave y gracias por traerlo y por supuesto que le expresamos nuestra solidaridad al compañero y a todas y todos los compañeros que en toda América Latina están sufriendo embates dictatoriales a través de mecanismos democráticos. Toda otra discusión a la que te invitamos a seguir. Mohamed, Palabra Lúcida es tu casa, siempre estamos a la orden y gracias por traer a Nicaragua, por traer a tu lucha tan valiosa, tan valiente a este espacio. Gracias de verdad y también un gusto enorme conocerte. Ya vamos a seguir coincidiendo, yo sé que sí. Juan, ¿quieres decir algo para cerrar? No, agradecerle a Mohamed por este intercambio, agradecerle también a los compañeros, a la comunidad de Palabra Lúcida que se estuvo conectando, que estuvo escuchando, a quienes lo van a escuchar después. Vamos a dejar por ahí el enlace de este evento donde se hizo un balance de la campaña de la caravana que recorrió América Latina buscando adhesión en defensa de los presos políticos de Nicaragua. Vamos a dejar por ahí el enlace como prometió Carmen. Y bueno, agradecerle a Moa. Quedaron muchas puntas abiertas para seguir discutiendo y seguramente que más adelante tendremos la oportunidad de volver a charlar con él o con alguno de estos otros compañeros que están por toda América Latina, que también están luchando, cada uno desde su realidad, desde el lugar donde está. Así que bueno, hay mucho para seguir intercambiando y desde uno u otro lado tratar de seguir haciendo
un balance crítico de todas estas experiencias para sacar conclusiones. Así que bueno, agradecerte, Moa, y mandarte un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes y bueno, nos seguimos encontrando, ¿sí? Ya sea por acá, en la lucha, ojalá en algún momento en Jujuy, y bueno, y en otros Ya espacios te también. esperamos. Sí, Perfecto. te esperamos. Un Bueno, Buen fin gustazo. de semana. un abrazo a Un todos, gracias. gustazo. Gracias. Chao.